Tengo el honor de estar en comunicación con mi amigo, el prestigioso abogado peruano, el doctor Víctor García Toma, actual embajador del Perú ante las Naciones Unidas, fue ministro de Justicia y presidente del Tribunal Constitucional. Víctor, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. No, gracias a ti, Juan, por tu recurrente amabilidad. ¿Qué nos puede decir del gobierno de la presidente constitucional, la doctora Dina Boluarte Segarra, que pese a las adversidades, a la oposición, incluso, ¿por qué no?, de algunos errores propios de la hora de gobernar, está teniendo una actitud muy loable, muy digna, sobre todo a nivel exterior, porque hoy en día la presidenta tiene la posibilidad de ir a diferentes países y fortalecer la imagen del país ante la comunidad internacional? Lo central, Juan, es que en nuestro país, desde el año 1916, hemos venido sufriendo de una crisis política, la cual en cada una de las circunstancias en que se ha presentado ha sido resuelta dentro del marco de la Constitución. Y esto no ha sido la excepción en el caso del gobierno del expresidente Castillo, que fue sustituido por haber sido sorprendido en la comisión de flagrante de un delito, que es el delito de rebelión, y que de conformidad con el artículo 46 de la Constitución dejó de ser presidente de la República en la medida en que él autopromueve la ruptura del Estado de Derecho. Eso no lo dice un ente político, lo dice en primer lugar el Ministerio Público y lo dice el Poder Judicial. Es decir, esto que yo te estoy señalando está dentro del marco de la función jurisdiccional de órganos que son independientes y autónomos. Es en ese contexto en que la señora Boluarte asume en sustitución en la presidencia de la República, de conformidad con nuestro texto fundamental. ¿Qué es eh, aquello que se viene? Eh, Se ha iniciado un proceso de recuperación económica. Entendemos que en noviembre de este año tendremos un hito muy importante, cual va a ser la realización de APEP, que es, digamos, un foro eh, de relaciones y vínculos económicos entre aquellos países que están vinculados con la cuenca del Pacífico, y esa es una apuesta muy importante para el futuro, como lo será también el inicio de las actividades del puerto de Chancay, ¿no? Que se va a convertir en el centro de operaciones básicamente de América, de operaciones navieras de América del Sur. Y unos meses más adelante se va a inaugurar el nuevo aeropuerto internacional. Estas tres primeras medidas, complementadas con la reactivación del proyecto Chavimochi, y esperamos que se logre finalmente consumar la solución en torno a la problemática del proyecto Majes Iguas, le va a dar al país un gran levantón económico, ¿no? Por cierto, todavía hay temas que resolver. El tema minero, que para nosotros es muy importante, ha habido una sustitución en la cartera de energía y minas y se espera que se puedan reimpulsar los proyectos de inversión en esa materia. Por otro lado, el Perú se prepara, digamos, para que en el 2026 se lleve a cabo un relevo, una sucesión presidencial dentro del marco constitucional. Y para ese efecto ya se han dictado algunas normas perfectas o perfectibles, pero que en todo caso son un salto hacia adelante, como es, por ejemplo, el retorno a la bicameralidad. Se va a iniciar la discusión, se va a presentar ya el proyecto y discusión para incorporar en la legislación electoral el impedimento de inscripción de aquellos candidatos que tengan condenas por ciertos delitos, y esperamos que las organizaciones políticas estén a la altura de sus responsabilidades
y puedan presentarnos planes, programas y acciones, y sobre todo candidaturas que permitan el elevar la calidad de nuestra representación. Una cosa que llama la atención, Víctor, de muy buena manera, a diferencia de la actitud del gobierno de Ecuador con México o de algunos países que tienen problemas a nivel exterior, el gobierno de la señora Boluarte no tiene problemas con nadie en la comunidad internacional. Esto también habla muy bien de la política exterior peruana. Como tú sabes, Juan, lo saben también los amigos bolivianos, eh, hubo algún intento de maltrato por parte de dos países amigos que están en digamos, representados por tendencias, digamos, poco democráticas, pero esa situación ya el Perú la ha superado. Entendemos que más allá del Y no gobierno de llevó a turno, ninguna ruptura diplomática, esto es lo bueno. no, no, no. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, las relaciones con los representantes de esos países es de primer orden, ¿no? Y entiendo que Estás eso hablando de sucede México y también. Bolivia específicamente, De México y Colombia, sí, exactamente, a ¿no? Colombia. Colombia. Pues Entonces, también López Obrador tuvo una actitud un poco hostil hacia la señora presidente y ahora felizmente hay una buena relación con México, que dicho sea de paso, dentro de muy poco va a celebrar elecciones presidenciales. Juan, con o sin el presidente López Obrador, el Perú tiene una vocación de unidad y de compromiso fraterno con México. No nos separa, no nos divide nada importante ni nada sustancial. En consecuencia, esto es un accidente en esos vínculos, y seguramente será mucho más fuerte con el próximo gobierno, si Dios quiere. Hay un tema que también llamó la atención, que la comisión número uno del Congreso, por jerarquía, que es la Comisión de Constitución, tiene una iniciativa, un proyecto de someter a las autoridades electorales, tanto de la OMPE como del Jurado Nacional de Elecciones, a juicio político y a remoción. ¿Qué opinas al respecto? No hay en el marco del derecho constitucional zonas exentas de control. Esto es, si los miembros del Poder Judicial y los miembros del Ministerio Público, los miembros del Tribunal Constitucional, la Presidenta de la República, los ministros y los parlamentarios están sujetos a mecanismos de control político, no se ve la razón por la que no pudiera estar el Jurado Nacional de Elecciones. Pero en el caso de este ente, el asunto es mucho más específico, y es que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por mandato de la Constitución, tiene que ser el representante de la Corte Suprema. Y según la Constitución, los representantes de la Corte Suprema están sujetos a control político. Y entonces la pregunta se cae de Maduro. ¿Puede alguien que ejerce un cargo a nombre y en representación del Poder Judicial estar sujeto a ese control? Sí, porque si no tuviera no tuviera esa representación, no podría ejercer el cargo, ¿no? Esa es una, digamos, entiendo que va una decisión. Ya hay incluso una jurisprudencia por parte de la propia Corte Suprema, y existen un par de exhortaciones del Tribunal Constitucional en ese sentido. Yo creo que incluso lo más importante va a ser que cuando se exista la renovación de autoridades, porque eso está fijado, que va a ser en el caso a fines de este año, gran parte del problema estará solucionado, porque hay un amplio sector de la población que tiene pues dudas, resquemores, quejas, observaciones que hacer a la conducta particularmente del presidente del jurado. Desaparecido el personaje del escenario, entiendo que de esas esas quejas, esas vicisitudes desaparecerán y se restablecerá la normalidad allí, ¿no? Con presidencia o no, que se introduzca o no esta reforma. La última pregunta,
tú sabes que yo no hice campaña ni por Perú Libre y tenía reservas tanto de Castillo como de la señora Boluarte, pero hay que rescatar, algo que llama la atención positivamente, cómo la señora Boluarte, a pesar de no tener bancada parlamentaria, a pesar de los ataques de la prensa y de la izquierda reaccionaria que alguna vez la apoyó, pudo sostener un gobierno dentro de todo respetable. Quizás no es lo mejor, pero se está gobernando con los recursos que se tiene, sin bancada parlamentaria, con una oposición muy dura, con medios de prensa adversos. ¿De dónde sacó esta valentía y esta firmeza la señora Boluarte para ejercer con dignidad a pesar de algunos errores voluntarios y a veces involuntarios que ella pueda llegar a cometer? Fíjate, Juan, los criterios de eficiencia y eficacia son aquellos que se van a valorar eh, finalmente al culminar el mandato. Las observaciones que pudieran hacerse en torno a la transparencia o no transparencia de los actos gubernamentales, eso finalmente serán dilucidados, de ser el caso, por los órganos jurisdiccionales. Eh, Incluso los congresos, luego de la finalización de un mandato, realizan una comisión investigadora, ya lo tuvo Alan García, Ollantumala. Esto, como tú dices, se verá a la finalización del mandato, hacer el balance si fue positivo, regular o negativo. claro, lo central aquí es que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo entienden algo que es muy concreto. Necesitamos sostener la gobernabilidad para que en el año 2026, tal como dispone la Constitución, podamos tener un proceso electoral lo más transparente posible, un proceso participativo y sobre todo optimizando, digamos, la oferta electoral. Ese es el propósito central. Y en ese contexto, como te expliqué al comienzo de esta entrevista, promover algunas medidas de carácter económico que permitan, que ya están permitiendo la reactivación económica, ¿no? Después todos los juicios políticos, administrativos, los juicios históricos llegarán en su momento. Pero ahora la preocupación, digamos, de los peruanos de buena fe es navegar para que ese barco que se llama Perú llegue a puerto en el 2026 y pueda llevarse a cabo el relevo dentro de condiciones democráticas y de conformidad con la Constitución. Y esta es la responsabilidad histórica de Boluarte, porque recordemos que este no es un gobierno de transición, sino que es un gobierno que tiene que cumplir el mandato, porque la gente eligió tanto al golpista Castillo como a la señora Boluarte. Y se Claro. sabía que gobernaba uno y podía asumir un vicepresidente. Así que esto es algo constitucional que ella tiene que terminar el mandato, les guste o no a la gente. No es un mandato de transición, sino es un mandato efectivo que dura 5 años. Tú bien lo has dicho, Juan. Yo fui uno de los peruanos que no votó por esa oferta electoral, pero esa fue la decisión de la ciudadanía. Y la ciudadanía votó por una plancha presidencial en donde, en el caso de muerte, de destitución, en fin, de enfermedad incurable, irreparable, eh, asumía el cargo la primera vicepresidenta. Entonces, el proceso de sucesión presidencial se da como parte de un mecanismo de previsión que los ciudadanos conocían. En consecuencia, es un gobierno que goza de la legalidad, ¿no es cierto? Que no surge, digamos, de la sorpresa, porque Así es. dentro de las circunstancias las reglas establecían ya un mecanismo de sustitución, y aquí lo que tenemos que hacer es, en cumplimiento de ese mandato electoral, en el que finalmente todos los demócratas aceptamos, ¿no es cierto? Porque es lo que corresponde, emprendemos un camino conjunto, y ese debería ser también el papel de la oposición. Vuelvo a repetir, con la finalidad que en el 2026 pueda entregarse un país mucho mejor que el que dejó Castillo, y sobre todo
con perspectivas de optimismo en relación al relevo presidencial. Muchísimas gracias, Víctor. Que viva el Perú. Gracias, Juan. Un abrazo.